contentos, de verdad, porque estamos en la casa de Dios. Siempre que estoy aquí me pongo nervioso. Ha habido ocasiones que empiezo el estudio y no oramos. Estoy nervioso, pero esta vez no voy a poner nervioso, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás con nosotros en este día, esta mañana. Y hemos, Dios mío, dispuesto este momento, este día, para venir a este lugar, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te rogamos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, Dios mío, para poder entender tu palabra, Señor. Y así, Dios mío, cada día podamos crecer en tu palabra, Señor Jesús, para que, Dios mío, podamos tener un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Que cada día, Padre Santo, que nosotros vivamos, Dios mío, sea una nueva experiencia, Padre Santo, contigo, en lo que se refiere, Padre Santo, a lo espiritual. Te ruego, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos enseñe, y que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto, Padre Santo, a aprender y a escuchar tu palabra en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos llegando, ¿verdad?, al final de nuestro libro, y esta es la penúltima lección. Y si ustedes tienen sus hojitas ahí, el estudio de este día o de esta mañana se llama Creciendo en Cristo. Y vamos a estar estudiando el libro de Juan en su capítulo 15, así es que si pueden ir buscando, ¿verdad?, el libro de Juan en su capítulo 15. Y dice en el encabezado: Jesús, la vid verdadera. Para que haya una diferencia entre lo verdadero y lo que no es verdadero, necesitamos tener dos cosas: una que sea falsa o que sea imitación, y otra que sea la verdadera. Amén. Muchos expositores de la Biblia han creído que nuestro Señor Jesús pronunció las palabras de este capítulo 15 en un discurso en la ladera del Monte de los Olivos. Se dice que en aquel entonces había una viña en aquella zona que cubría ese valle, y bien pudo haber expresado aquellas palabras mientras cruzaban los viñedos. Se cree que esta habría sido un lugar apropiado para dar este mensaje a sus discípulos. El capítulo 14, también muchos estudiosos o los que estudian la Biblia creen que el capítulo 14 también lo dio en el mismo lugar. Entonces dice que ellos iban pasando por este lugar, por la ladera del Monte de los Olivos, y ahí había una vid. Una vid es una mata de uvas. Entonces Jesús quiso ilustrar su enseñanza por medio de esta planta o de este fruto. Pero la vid en los tiempos antiguos era un símbolo de la nación de Israel. ¿Sí? Y hay varias citas que podemos leer o estudiar y ver que verdaderamente Israel o el pueblo de Dios se le consideraba como una vid. En el Salmos 88 y 9 dice: hiciste venir una vid de Egipto. Acuérdense que Israel había sido esclavo por 400 años en Egipto. Entonces dice: hiciste venir una vid de Egipto, o sea, se refería a Israel. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El profeta Isaías también se refiere a esta vid.
en su capítulo 5:1 dice, y dijo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. El profeta Jeremías también, por su parte, en el capítulo 2:21 de su profecía dijo: te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces vemos que Israel se consideraba como la vid del Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué es que Jesús dijo que era la vid verdadera? Porque también Israel se le consideraba como una vid. Pero vemos que esta vid no produjo buenos frutos. Dice Isaías, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Jeremías dijo: te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, Israel en ese momento no era la vid verdadera, sino que Jesús era la vid verdadera. Entonces, para que no quedara duda en ellos de quién deberían de seguir, Jesús le dijo: yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera en este versículo significa genuina. Sí, para que, como ya dijimos al principio, para tener diferencia entre una vid verdadera y una que no es verdadera, tenía que haber una comparación. ¿Sí? Entonces dijimos que Israel se consideraba como una vid, pero no era la vid verdadera, sino que la vid verdadera ahora era Jesús. En el libro de Juan, en su capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dijo: no era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero Jesucristo era la luz verdadera. Así también Moisés dio pan en el desierto, pero Jesús era el pan verdadero. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero del cielo. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús enseñaba y decía, cada vez que él decía que yo soy, decía: yo soy la luz verdadera o el pan verdadero que descendió del cielo. Jesús les estaba diciendo que la nación de Israel no era la vid verdadera. Su identificación con la nación judía y con la religión judía no era lo esencial. ¿Sí? Por eso es que dijo: yo soy la vid genuina o yo soy la vid verdadera. Lo importante era que los discípulos estuvieran relacionados con Cristo, con la vid verdadera, y no con el pueblo de Israel. Nuestro Señor usó aquí una maravillosa figura del lenguaje y expresó con toda claridad que la identificación con la religión, la ceremonia u organización no era importante. Lo importante es aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, y así estaremos unidos a Él. Hay muchas cosas que el mundo quizás nos quiera enseñar, pero dice aquí que la relación de una
de una afiliación religiosa o algo más que no sea Jesús, no es tan importante como estar unidos a Jesús, a la vid verdadera. Eso es lo más importante, ¿sí? En nuestro estudio de hoy, de Juan 15, observaremos que hay 3 niveles en el llevar fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema de este capítulo es de producir fruto y permanecer en él. La verdad central de este estudio es: el cristiano es llamado a vivir una vida digna. Y si ya tienen su lectura bíblica en Juan 15, vamos a empezar, ¿verdad?, el estudio. El punto de partida de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. Su meta es la estatura de un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es muy importante que nosotros podamos crecer en Cristo. Dice la introducción en la hojita donde ustedes tienen: el orden natural tiene un ciclo que es nacer, crecer, producir y morir. En el orden espiritual ese ciclo como tal no existe, aunque también se nace, se crece y se produce, pero nunca deja de ser, no muere, siempre vive. Jesús, cuando vino a la tierra en Juan 3:16, dice que todo aquel que le acepta como su Señor y Salvador tiene vida eterna. Entonces, el ciclo natural que nosotros conocemos como es nacer, crecer y producir y morir, en la vida espiritual no existe, porque aunque también hay un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento, cuando nosotros nacemos en Cristo, nosotros debemos de crecer en Él, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, o tenemos la vida eterna en Él. O sea que nosotros ya no vamos a morir para siempre. Quizás algún día lleguemos a morir y a pasar de esta tierra, pero nuestra esperanza no se acaba ahí, amén, sino que hay eternidad para todos nosotros. Y no solamente para los que hemos creído en Jesús, no, hay eternidad para todos. La diferencia es que en dónde vamos a pasar nosotros esa eternidad, en el cielo o en el infierno. Entonces, el crecimiento espiritual no depende del esfuerzo humano, no depende mucho de nosotros. Cristo nos dice: sin mí nada podéis hacer. La parte del creyente no es regenerar vida, sino hacer una entrega real al Señor para que su vida alcance el ansiado crecimiento. En la hermosa alegoría del capítulo 15 de Juan, el Señor habla del crecimiento, pero desde el punto de vista de llevar fruto. El cristiano es una rama de la vid y cada rama debe de llevar fruto. Esa es la naturaleza de la vida que posee el cristiano. Es en virtud de su unión con el tronco que es Cristo. Ok, aquí estamos hablando acerca de una vid. La vid verdadera es Cristo Jesús, y dijo: mi Padre es el labrador. Entonces las ramas somos nosotros, y en las ramas es donde se lleva el fruto. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús, vamos a producir fruto.
El primer punto dice crecimiento que lleva fruto. Juan 15, 1 y 2, si lo pueden leer. Todos juntos y fuerte para que se escuche. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí. Ok, dice aquí, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El pasaje bíblico habla de llevar fruto. En términos bíblicos, fruto es buenas obras. Dijimos hace 15 días que la santificación era producto de ser nacidos de nuevo. No fuimos santos antes de que Dios nos escogiera, no. Dios dice que nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Él nos rescató de nuestro pecado. Entonces, esa renovación o ese nuevo nacimiento debe de empezar entonces a producir frutos en Cristo Jesús. Estas son las evidencias externas visibles de una fe que necesita ser demostrada delante de los hombres. Nosotros, nos deben de conocer por nuestros frutos que tenemos. El crecimiento saludable del creyente se manifiesta en la manera como se relaciona con sus hermanos en Cristo y también con los que no son hermanos. El Señor Jesús enseñó que por su fruto se conoce el árbol. Lucas 6, 15 y 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto, bíblicamente hablando, abarca el carácter, los sentimientos, las actitudes y las acciones. Entonces, ese es el fruto que nosotros debemos de llevar. En Primera de Juan, dice así, ahorita se los leo. Dice 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, nosotros debemos de producir frutos buenos. Amén. Que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, entonces no estamos dando buenos frutos. Estamos siendo como Israel, ¿verdad? Dice que dio fruto extraño. Entonces, nosotros nos debemos de caracterizar, ¿verdad?, por llevar buenos frutos. El apóstol Pablo habló esto en Gálatas 5, 22 y 23, diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida del creyente. El permanecer unidos a Cristo o a la vid verdadera, entonces nos hará producir todos estos frutos. Amén. Cuando nosotros producimos este fruto,
entonces la gente o los que nos ven a nuestro alrededor va a querer saber lo que nosotros estamos haciendo o en quién nosotros hemos creído. Pero si nosotros no nos distinguimos de la sociedad, entonces estamos haciendo como cualquier otro que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros frutos no hacen la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Entonces todos estos frutos los debemos de producir. En el capítulo 15, el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La frase en mí se repite 6 veces en tan solo 7 versículos. Dice, solo Pablo tiene una frase similar en Cristo que habla de esta unión vital e indispensable con Cristo. De ella resulta vida y unión con la vid, sin la cual la rama no puede llevar ningún fruto. La vid era una planta familiar, o sea, que todos conocían ahí en Israel. El propósito de tanto cuidado era la atención de las uvas, el fruto. Las ramas que no llevan fruto eran indeseables, porque tomaban de la savia que era necesaria para producir mejor y más jugosas uvas. Por eso las ramas sin muestra de producción son cortadas. No hay vida espiritual ni eterna a menos que la rama esté unida a Jesús o a la vid verdadera. No podemos producir nosotros esos frutos si nos separamos de Dios. Recuerdo que este año, cuando pues nosotros tuvimos un árbol frutal ahí en la casa, y dio muchos frutos, bastantes, y estábamos muy, muy contentos, muy alegres, porque íbamos a tener mucha fruta, mucha cosecha. Y pasó que un día de muchos frutos que tenía, hizo mucho viento y se quebraron las ramas. Entonces, así los dejé y dije, voy a ver si porque todavía estaba pues pegado a la mata, no se cayó totalmente. Entonces lo dejé así por un tiempo para ver si todavía esos frutos podían ser rescatados. Pero resultó que al pasar el tiempo se fueron marchitando, se fueron muriendo, y al final pues esos frutos se perdieron. No hubo buen fruto en las ramas que se quebraron. Nosotros de esa misma manera, si nos separamos de Dios, vamos perdiendo la savia que nos alimenta. Entonces nuestros frutos se van secando. Es por eso la importancia que nosotros debemos de mantenernos en la vid, que es Cristo Jesús. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos o las ramas que debe de llevar fruto. Entonces, en el primer punto dice crecimiento que lleva fruto. En el segundo punto dice crecimiento que lleva más fruto. O sea, nuestro fruto debe de ir gradualmente aumentando, no disminuyendo. A medida de que nosotros vamos conociendo a Jesús, nuestros frutos deben de reflejar, ¿verdad?, nuestro amor, nuestra entrega a Él. Juan 15, 2 y 4 dice así. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 15, 2 al 4. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Entonces dice aquí, crecimiento que lleva más fruto. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nos lava o nos sostiene para que demos o podamos producir más fruto. Ahora, ¿cómo se hace esto? El versículo 3 dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este poder limpiador de la palabra de Dios es maravilloso. Ahora, en el ámbito espiritual, el verdadero milagro purificador es el poder de la limpieza de la palabra de Dios. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1, 22 y 23, al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido de la simiente corruptible, pues no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que Dios vive y permanece para siempre. Entonces necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Esta es una de las razones por las cuales es necesario que nosotros estudiemos la Biblia. El Salmo 119:9, quizás muchos lo conocen, que lo pusimos también en la invitación de los jóvenes. ¿Cómo dice? ¿Con qué limpiará? Dice, ¿con qué? Es una pregunta primero. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta misma de la palabra de Dios dice, con guardar su palabra. Entonces necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea el que nos vaya limpiando cada día. Sí, necesitamos entonces la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Entre los cristianos muchas veces en la actualidad hay quienes hacen poco caso a la palabra de Dios y como que no le dan mucha importancia al estudio de la palabra de Dios. O muchas veces piensan o pensamos que solamente porque creemos, ¿verdad?, que la salvación es por fe, mediante la fe en Dios, y eso es todo. Pero Dios usa su palabra para revelarnos cuando no estamos viviendo según su voluntad. Creemos que la palabra decisiva que revela, o creemos que la palabra es decisiva y que revela si una persona es genuina en su relación con Dios. Si está estudiando la palabra de Dios, se refleja en su vida o en los frutos que lleva. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. El versículo 67 del mismo capítulo 119 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él los limpia por medio de la palabra de Dios. Él usa muchas veces las aflicciones o los problemas para atraernos a Él. Dios quiere fruto, no solamente un año, sino año tras año. O sea, no podemos llevar fruto solamente un tiempo y después de ahí dejar de dar fruto, sino que cada día nuestro fruto debe de ser gradualmente aumentando, no disminuyendo. Entonces, el Salmos 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él los limpia por medio de la palabra de Dios. Le dijimos, los discípulos ya estaban limpios por la acción de la palabra en sus vidas. Dijimos que el joven limpiará su camino con guardar la palabra de Dios. Cristo ha purificado la iglesia y entonces nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de reflejar cada día en nuestra vida cristiana esos frutos.
Entonces dijimos que el primer punto es crecimiento que lleva fruto. El segundo es crecimiento que lleva más fruto. Y el tercero es crecimiento que lleva mucho fruto. Juan 15, 5 al 8 dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, dijimos que nosotros debemos de ir gradualmente aumentando nuestros frutos. Entonces, el tercer punto es crecimiento que lleva mucho fruto. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El versículo principia con una reiteración del versículo primero: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús añade una nueva dimensión de llevar mucho fruto. La vida cristiana no es estacionaria, no dinámica y siempre creciente. Dijimos que nuestro estudio es de hoy, de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Esta abundancia proviene de estar en Él, porque dijo que separados de Él nada podemos hacer. Versículo 6 dice: y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Una rama quebrada y separada del tronco no puede hacer otra cosa sino secarse y morir. Cristo hace su parte, pero la rama debe permanecer en Él. Solo así puede mantener su vitalidad y su capacidad para producir mucho fruto. Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces es muy importante que nosotros no nos separemos de Dios o de Jesús, porque dice aquí que una rama quebrada y separada del tronco no puede hacer otra cosa sino secarse y morir. Nosotros no debemos de ser de esas ramas que se separan de la vid, para que seamos, como dijo Jeremías, como árbol plantado junto a corrientes de aguas que cuando viene, dice, la sequía no se fatigará y tampoco dejará de dar fruto. O sea que todo el tiempo nosotros vamos a estar produciendo fruto. Hay plantas que conocemos que todo el año son verdes, pero hay plantas que en el tiempo de verano, dan mucha sombra, muchas hojas, pero en el tiempo de invierno pues se le caen sus hojas y vemos que todos los árboles están puras ramitas o puro tronco. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el que confía en Jehová, dice, no dejará de dar frutos, o sea, siempre estará frondoso. Vemos aquí cómo es que nosotros podemos demostrar o ver que nuestro fruto es abundante cada día. En Hechos 4:14, Pablo y Juan eran hombres sin letras, o sea, no habían estudiado en una universidad, sino que dicen que ellos eran pescadores solamente, y Jesús los llamó para que fueran sus discípulos. Pero
después de que anduvieron con Jesús por 3 años y después de que Jesús ascendiera al cielo, ellos se daban a conocer, amén, no por lo que hablaban, sino por lo que ellos hacían o por lo que ellos, cómo es que ellos vivían. Hechos 14, 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, nuestros frutos nos van a dar a conocer de que nosotros somos hijos de Dios, así como Pedro y Juan. Entonces, ellos estaban predicando la palabra de Dios y dicen que los sacerdotes les impedían hablar acerca de Jesús o de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ellos les intimidaron, después de echarlos a la cárcel, los dejaron y dijeron que no predicaran más en ese nombre. Pero ellos dijeron que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso eran los frutos que ellos estaban demostrando de que verdaderamente habían conocido a Jesús. El permanecer en Cristo es la base para una vida fructífera y efectiva. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 3 cosas son obtenidas por el mucho fruto de los seguidores del Señor. Cuando llevamos mucho fruto, hay tres reacciones que podemos hacer. La primera es que cuando llevamos mucho fruto, dice que el Padre es glorificado. Cristo dijo que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está en Mateo 5:16. Entonces, si nosotros llevamos mucho fruto, nuestro Padre es glorificado. Así como cuando nuestros hijos nos hacen quedar bien, pues nos sentimos como orgullosos, ¿verdad?, de ellos, y no nos avergonzamos de llamarnos sus padres. Asimismo Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos sus siervos o sus hijos cuando nosotros llevamos mucho fruto, porque eso le da la gloria a Dios. Entonces, la primera cosa es de que nuestro Padre es glorificado. La otra cosa es que llevar mucho fruto en virtud de nuestra unión con Cristo es señal inequívoca de que somos sus discípulos. Dice lo que acabamos de leer hace rato en Hechos 4:13, que los sacerdotes conocieron a Pedro y a Juan, que verdaderamente habían estado con Jesús. Cuando los apóstoles predicaron con denuedo, testificaron con atrevimiento y afirmaron sin temor, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, el llevar mucho fruto nos hace verdaderos discípulos de Jesús. El tercer punto o la tercera evidencia de llevar mucho fruto es el resultado de llevar, el otro de los resultados de llevar fruto como evidencia del discípulo cristiano es es el resultado de la presencia del gozo de Cristo en nosotros y la perfección de ese gozo. O sea que siempre nosotros estamos contentos o gozosos porque estamos, ¿verdad?, pegados a la vid. En el versículo 11 del capítulo 15 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, dijimos que 3 cosas son obtenidas por el mucho fruto de los seguidores de Jesús. La primera,
el Padre es glorificado. La segunda es que somos verdaderos discípulos de Jesús. Y la tercera es que el gozo de Cristo se perfecciona en nosotros. Entonces hemos visto, ¿verdad?, de que hay un crecimiento desde que nosotros nacemos en Cristo Jesús. Hay un crecimiento gradual en nosotros, que cuando nosotros conocemos a Jesús tenemos fruto, pero cuando vamos estudiando la palabra de Dios, entonces llevamos más fruto. Y cuando nosotros no nos separamos de Dios, sino que todo el tiempo estamos escudriñando la palabra de Dios o estamos orando, entonces llevamos más fruto o mucho fruto, que es el tercer punto. El 4 punto dice crecimiento que demanda amor. Juan 15, 12 y 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Crecimiento que demanda amor. Este mandamiento, que os améis unos a otros, es parte del mandamiento del Señor. ¿O no era una nueva manera de decirlo? Porque yo lo había dicho, este mandamiento en Levítico 19:18, y dice así: en donde se oye la parte como más tarde, ¿dónde estoy? No lo apunté aquí. Entonces, Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, este mandamiento había sido dado desde el principio, cuando Israel salió de la tierra de Egipto, cuando llegaron al monte Sinaí. Dice que Dios les dio mandamientos con la cual se iban a regir ellos o el pueblo de Israel. Y le dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor añade una nueva dimensión al mandamiento cuando dice: como yo os he amado. Aquí hay objetividad que no nos engaña. Como habían amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos amó más de lo que amó su propio bienestar. Nos amó aún más de lo que amó su propia vida. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esta demanda que Dios pide a nosotros de que nos amemos unos a otros, no solamente lo dijo con palabras, sino que nos dio ejemplo de ese amor, de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono y vino, ¿verdad?, a este mundo como ser humano, como hombre, para demostrarnos su amor. Amén. Entonces este mandamiento nos los pide a nosotros, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor
amor que uno ponga su vida por sus amigos. Hay un sentido en el cual nuestro amor no puede ser como el de Jesús, en su valor infinito, su carácter vicario y sus consecuencias redentoras. Sin embargo, hay una característica que de ese amor que debería estar siempre presente en nuestro amor por los hermanos, a saber, su carácter de sacrificio. Es verdad que en la vida común y corriente no hay mayor manifestación de amor que el que un hombre se sacrifique por un amigo. Cristo lo hizo, pero aún más, murió por sus enemigos. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, no condenó a los que los estaban crucificando, sino que expresó unas palabras y dijo que no les tomes en cuenta este pecado, o perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús estaba muriendo no solamente por sus amigos, sino que estaba muriendo también por aquellos que lo maltrataron, que lo golpearon y que lo crucificaron. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Prueba de ese amor es la obediencia, no las palabras, ni las promesas. Cristo ha dado mandamiento que no puede ser obedecidos a menos de que el hombre lo ame intensamente y sea verdaderamente su discípulo. Entonces, la prueba de nuestro amor y de obediencia a Dios, dice aquí, no se hacen solamente con palabras ni con promesas, sino que nuestro diario vivir refleje que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y que hemos ido creciendo gradualmente hasta, como dijo Efesios, hasta llegar a la estatura de la medida de Cristo Jesús. En nuestra vida como cristianos, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos dado frutos y aumentado nuestro fruto cada día, o al contrario, hemos disminuido nuestro fruto que producimos. Debemos de nosotros examinar nuestro corazón o nuestra vida y ver si en realidad nosotros estamos creciendo en Cristo o no. Es muy importante que nosotros tengamos esa examinación en nuestras vidas. Y si vemos que nosotros no producimos el fruto que el Señor pide de nosotros, esto quiere decir que nos hemos apartado, nos estamos separando de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y debemos retomar, ¿verdad?, el camino y acercarnos a Jesús, a la vid verdadera, para que no seamos como aquellos pámpanos que sean cortados y echados al fuego, amén, sino que seamos de esos que son podados para que puedan llevar mucho más fruto. Entonces, nuestro estudio de hoy fue creciendo en Cristo. La verdad central: el cristiano es llamado a vivir una vida digna. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios 4:32, y le vamos a dar lectura a este versículo, y que meditemos, ¿verdad?, en este versículo en toda la semana que empezamos. Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces estaremos llevando fruto
más fruto y mucho fruto. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y estamos terminando este estudio y dejo lugar al pastor. Gracias. Nunca dejamos de aprender. Amén. Dice Mateo capítulo 16, verso 15, dice que llegaron a la región de Cesarea el Señor Jesucristo y sus discípulos. Y entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, cada uno, ¿verdad?, empezó a dar su respuesta de lo que habían escuchado. La pregunta hoy para nosotros es, ¿quién dice la gente que somos nosotros? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Si realmente nos conocen como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Y aunque nos digan aleluya los hermanos, pero que nos conozcan, que somos diferentes, ¿verdad? Y que hacemos la diferencia en este mundo, porque la Escritura dice que por sus frutos o por los frutos nos conocerán. Hermoso estudio de esta mañana, ¿verdad?, que nos anima a permanecer pegados a la vid. Gracias, mi hermano. Hemos nacido, ¿verdad? Si usted ya nació, cuando hablamos de esa palabra, nacer es nacer de nuevo. Nacimos de nuevo en Cristo. Quiere decir, hemos aceptado, hemos recibido, somos criaturas nuevas, porque desde el momento en el que aceptamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nos convertimos en nuevas criaturas. Y entonces las cosas viejas, dice el apóstol Pablo, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es para que andemos en una nueva vida, en un nuevo camino. El segundo es, estamos creciendo. Si ya nacimos, estamos creciendo, nos estamos desarrollando, ¿verdad? Una plantita que tiene lo suficiente, buena tierra, tiene agua, tiene todo lo que necesita, el sol, ¿verdad? Se va a desarrollar de tal manera que va a llegar su tiempo y va a dar frutos. Entonces nosotros estamos creciendo. Si no estamos creciendo, échenle la culpa al pastor, porque no lo está atendiendo bien, ¿verdad? Pero todos tenemos la responsabilidad. Tenemos la palabra de Dios y como responsabilidad debemos de crecer cada día, ¿verdad? Estamos sugiriéndole porque tenemos esta literatura que siempre se les ha estado dando a todos los que vienen a la escuela dominical. En la parte de atrás hasta en la parte de abajo tiene ahí devoción, ¿verdad? Y entonces a veces si usted no acostumbra a tener un devocional, es que dice, es que no sé dónde empezar a leer o no sé cómo llevar un método, una forma de hacerlo. Solamente use esta misma literatura y en la parte de abajo ahí le dice el lunes qué es lo que va a leer, ¿verdad? Y lo que indica aquí es lo que le va a ayudar a usted para la próxima semana donde vamos a estar teniendo el próximo tema. Están enlazados unos con otros, así es que hay una lectura para el lunes, una lectura para el martes, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a usted a estar preparado y a tener un crecimiento, va a tener algo que compartir con alguien, ¿verdad? Algo fresco. Entonces, reproducirse, ¿verdad? Porque es en el ciclo natural de la vida, lo que nuestro hermano explicaba al principio y que también está ahí en su hoja, ¿verdad? Cómo nosotros nos reproducimos. Bueno, nos estamos reproduciendo, estamos hablando con otros, estamos hablando con nuestra familia, queremos que ellos también conozcan lo que nosotros conocemos. Entonces, bueno, si ya nacimos, estamos creciendo, nos estamos reproduciendo y perseveramos en esa esperanza hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues, ánimo mis hermanos, los esperamos esta tarde. A las 5 comenzamos nuestro servicio. Vamos a ponernos sobre nuestro pie y vamos a despedirnos de este lugar. Gracias a mis hermanos que siempre están sirviendo, ¿verdad? Nuestros hermanos Ujieres, a nuestros hermanos que son maestros, muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por atender esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, en este estudio. Muchas gracias por los maestros, cada uno de ellos. Gracias porque, Señor, tú nos hablas a través de ellos, a través de tu palabra. Nos recuerdas, Señor, nos das las instrucciones y nos das las pautas, Señor, para que nosotros continuemos, Señor, buscando tu presencia, unidos, Señor,
y también tengamos ese crecimiento que necesitamos en nuestra vida. Gracias por los frutos que tú nos ayudas, Señor, a tener en nuestra vida. Permite, Padre amado, que el fruto del Espíritu esté con cada uno de nosotros y que lo anhelemos, Señor. Anhelemos que tu Espíritu Santo sea quien controle nuestra vida, al tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y Señor, y abundar en ello. Muchas gracias te damos. Que la bendición tuya esté con cada uno de nuestros hermanos, los que nos ven a través de la transmisión, los que están enfermos, los que están postrados en una cama, Señor. Oramos por cada una de estas familias que están pasando por esta situación, Señor, de necesidad. Padre, algunos enfermos físicamente, otros, Señor, por el virus, esa prueba que tenemos, Señor, a nivel mundial. Y en el nombre de Jesucristo te suplicamos para que tu iglesia persevere, permanezca firme. Oramos y te damos las gracias por cada uno de nuestros hermanos que están saliendo victoriosos de toda esta pandemia. Gracias por el trabajo que permites, Señor, que todavía se desarrolle para mis hermanos que puedan llevar pan a su mesa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos, ¿verdad? En punto de las 5 de la tarde estamos empezando. Dios les bendiga.